Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saed. Como siempre, para empezar, os quiero dar las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida. Espero de corazón que los vídeos os ayuden. Si consideráis que este vídeo puede interesarle a alguien, pues yo os insto a compartirlo si así lo sentís, y si os gusta, pues darle a like. Bien, antes de empezar vamos a dar el nombre de la persona ganadora de esta semana, que es Dinia Madrigal 5059. Creo que lo he dicho bien, sí, 5059. Bueno, Dinia, como siempre quiero darte las gracias por estar ahí, por comentar. Esto es una manera que tengo siempre de agradecer que estéis ahí las personas pues que estáis suscritas al canal y que comentáis, que participáis en los vídeos. Es una manera de daros mi agradecimiento, ¿de acuerdo? Así que, Dinia, recuerda que te tienes que poner en contacto conmigo a través del correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información, y allí nos ponemos de acuerdo para poderte realizar esa consulta de una pregunta totalmente gratuita conmigo. Así que espero tu correo, Dinia. Bien, ahora sí, ahora vamos a el interactivo que tenemos en el día de hoy, que es el consejo semanal. ¿Cuál es el consejo que hay para mí esta semana? Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la estrellita de color rosa, y la opción número 2, que es la estrellita de color lila. Ya sabéis que podéis ver una o dos opciones, pero es importante que os quedéis con aquello que tiene una resonancia para vosotros. Recordad también que los vídeos son atemporales y que nunca se pueden comparar a una tirada personal, ¿de acuerdo? Así que, dicho esto, vamos a apartar ya directamente la segunda opción. La vamos a dejar en un ladito. Vamos a colocar que se vea lo mejor posible la estrellita de color rosa. Y para aquellas personas que habéis escogido la primera opción, fijaros, ya han caído dos cartas, que habéis escogido en la primera opción, os voy a pedir que realicéis las respiraciones profundas si así lo sentís, y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Cuál es el consejo que hay para mí esta semana? Vamos a ver qué nos quieren decir a través de la canalización. Han caído las dos cartas, ¿de acuerdo? Así que las vamos a dejar ya aquí encima de la mesa. Y sacamos solamente una. Bueno, fijaros, en este caso estas tres cartas nos están hablando de un momento de avance, de un momento de conciencia, de que nosotros ya es el momento de salir de esa situación en la que nos hemos estado encontrando durante tanto tiempo. Poco a poco como que se va a ir clarificando todo, que vamos a ver las cosas con una mayor, digamos, no solamente claridad, sino con una mayor perspectiva. Y esto nos va ayudar de alguna forma a ser como más conscientes del momento actual en el que nos encontramos, también hacia dónde nos dirigimos, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que o estamos en el pasado todo el tiempo o estamos pensando en el futuro, en lo que tiene que venir, y de un modo o de otro lo que hacemos es distorsionarnos, perdernos y desenfocarnos, ¿no? Entonces es un momento para como posicionar tu lugar, el lugar donde te corresponde estar en este momento, evidentemente a través de una transformación, de un cambio, de un proceso que está ahora mismo en auge en tu vida a nivel personal. Y también con esta última carta lo que nos estaría marcando es que es un momento en el que vamos a avanzar, se van a mover las cosas, es un movimiento que sí o sí nos va a llevar a un cambio, ¿bien? Entonces son cartas de avance todas, pero además estamos hablando de que es un avance que es positivo, o sea, el resultado va a ser positivo. Eso no implica que durante el proceso pueda haber algún momento en el que sintamos algún tipo de pérdida o finalización de algo, pero creo que ya lleváis algún tiempo sintiendo esto, ¿de acuerdo? No creo que sea algo nuevo ahora o que vayáis a conectar con esto ahora de golpe, sino que esto ya es algo que forma parte de, si no de vuestro día a día, de un tiempo a esta parte habéis estado conectando mucho con este tipo de energías. Así que vamos allá. Fijaros,
esta primera carta nos está hablando un poco de dónde tenemos que posicionarnos, cuál es nuestro lugar. Es como que vamos a ver con una claridad mayor cuál es nuestro sitio, cuál es nuestra posición, cuál es nuestro espacio personal. Es un momento muy interesante porque vamos a poder de alguna forma tener esa claridad que hasta ahora no teníamos, o vamos a poder ver de forma, digamos, mucho más amplia que hemos estado en una posición, en un lugar colocados o colocadas que realmente no era nuestro lugar, era un lugar, digamos, en el que por las circunstancias que cada uno de nosotros traemos, heridas, karma, experiencias, el peso del árbol, etcétera, algo que, como siempre os digo, es muy holístico, no es solamente una cosa la que nos hace que estemos de una determinada manera o actuemos de una determinada manera, pero sí que es interesante entender que todo esto donde estábamos posicionados o el lugar que habíamos adoptado, el que habíamos escogido para nosotros, de forma más consciente o menos consciente, pero que habíamos elegido, no era realmente el que tenía que ser. Por eso han habido tantas dificultades, han habido tantas complicaciones durante todo este tiempo, y esto nos ha llevado a estar como... hay una sensación entre me siento perdido, perdida, o siento que está todo como estancado, ¿no? Ahora llega esto porque, bueno, pues por todo tu proceso personal, por todas las conclusiones a las que has ido llegando a nivel interno, sabes perfectamente cuál es la posición que tienes que tener en tu familia, en tu trabajo, en la vida en general. Esto es, creo que, interesantísimo, porque al final, si no somos capaces de entender cuál es nuestro lugar personal, va a ser muy complicado que podamos estar en armonía con todo lo que hay alrededor. Y de hecho vamos a estar ocupando lugares que no nos pertenecen. Y esto también nos va a crear muchas dificultades a nivel general, ¿de acuerdo? Así que importantísimo este mensaje que nos está dando esta primera carta. Esta segunda carta evidentemente nos habla de eso, ¿no? De una situación en la que nosotros estamos constantemente teniendo como una cierta sensación de miedo, de inseguridad a lo que puede pasar, a lo que puede venir, pero también hay como, os diría que hay un poco de todo. Por un lado hay como miedo e inseguridad a ver qué va a suceder, qué va a ocurrir, qué va a pasar, y por otro lado lo que posiblemente vais a estar experimentando también es como una sensación de que llegue ese cambio, como algo, digamos, contradictorio. Por un lado, hay como una cierta sensación de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y por otro lado, lo que vais a conectar es como con una sensación de dejar atrás y de finalizar y de terminar con situaciones, con cosas, con personas, etcétera, porque esto va a ir en función de cada uno de vosotros en el lugar en el que estáis y en vuestro proceso personal de cada uno, pero va a haber como esa necesidad de finalizar y también como una cierta ilusión, voy a decir, de que ese cambio va a ser algo bueno y positivo, ¿bien? Pero ahora todavía puede ser que durante este periodo de tiempo vosotros sigáis de alguna forma como conectando con ese miedo, con esa inseguridad claro, cuando nosotros estamos acostumbrados a algo, si esto se termina o sentimos que se está terminando, pues conectamos con el miedo, conectamos con la inseguridad y con cuestionamientos internos de si esto es bueno que yo lo abandone, que yo termine, etcétera, ¿no? Pero yo os diría que os conectaseis con esa voz interna. La voz interna no es lo que os dice vuestra cabeza, sino realmente eso que sentís en las tripas, como digo yo. Es una manera de explicarlo para que entendáis la diferencia. Es como algo que os empuja a hacer eso. Entonces a veces eso no tiene mucho sentido, nosotros no podemos racionalizarlo, porque entonces si lo racionalizamos, vamos a ir directamente a salir de esa conexión con esa voz interna y vamos a irnos totalmente de lo que estábamos sintiendo, ¿de acuerdo? Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta eso, ¿no? Que seamos conscientes de esa situación. Con lo cual es un momento de cambios, es un momento de dejar atrás,
pero también de inicios y de nuevas perspectivas, nuevas etapas, incluso nuevas oportunidades que posiblemente ya algunos de vosotros puede ser que durante esta semana vayáis conectando e incluso teniendo pruebas fehacientes de ello, y para algunos de vosotros pues es algo que todavía se tiene que ir digamos, materializando en vuestra vida, ¿no? Cada uno, ya os digo, en función del proceso y del lugar o la situación en la que os encontréis cada uno. Fijaros que la última carta que sale es la carta de la rueda. Esta carta es muy interesante porque nos habla de que este movimiento es algo que os toca hacer sí o sí. En este caso estaríamos diciendo que es parte de vuestro proceso personal, tiene que ver con lo que os toca vivir. No es un movimiento que habéis hecho vosotros o habéis decidido vosotros, sino que es un movimiento que viene un poco como, digamos, se os ha puesto ahí y hay que pasar por ahí sí o sí, porque es vuestro momento personal. ¿Podríamos decir que es algo kármico? Sí, podríamos decir que es algo kármico. Podríamos decir también que tiene que ver con un momento, un tiempo de finalización en el que ya no tenéis más posibilidades de alargarlo. También podríamos decir eso. Cada uno lo va a recibir de una manera distinta, ¿no? Pero al final es como que es parte de ese proceso de vida, es parte del misterio también de la vida, de que pasan y suceden cosas que a veces no controlamos, y digo no controlamos porque en realidad no controlamos nada. No somos capaces de controlar nada, ojalá pudiéramos hacer eso, pero no somos, tenemos esa idea mental. Pero es como que en este caso vosotros no habéis hecho nada para que esto suceda. Esto sucede porque os toca que os suceda. Eso es lo que quiero que entendáis. Entonces, también habría aquí un mensaje de que no resistáis a este momento, no resistáis a este proceso de cambio, a esta transformación que está habiendo en vuestra vida, porque al final es algo que vais a hacer sí o sí, porque es parte de lo que os toca vivir y experimentar ahora, y ir en contra de eso tampoco, lo único que haréis es como sufrir más dentro del proceso, ¿no? Y a veces entender por qué me está sucediendo algo o por qué estoy en este momento, me va a ayudar a poder, digamos, lidiar con esto desde un lugar distinto, ¿no? Entonces, este es el verdadero mensaje que hay aquí respecto a los que habéis escogido, en este caso, la estrellita rosa esta semana. Entonces, bueno, es una semana para tomar conciencia de todo esto, para que veáis que, o por las circunstancias que puedan estar pasando, que no las viváis como a la tremenda, ¿no? Sino como una situación que realmente va a ser muy positiva y muy beneficiosa para todos vosotros. Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, nos sale la carta número 9 y nos habla, esta carta se llama Fénix y dice, ¿qué te parece esto como final feliz? Mirad, en este caso nos habla de la finalización de una etapa, de la finalización de un ciclo, de una situación difícil y complicada. Cada uno de vosotros lo habéis vivido de una forma distinta. Para algunos ha sido como muy intenso, para otros ha sido algo muy pesado. Cada uno, ¿no?, va a poder identificar esto siempre y cuando resuene, evidentemente. Entonces es un momento para entender que todo esto que ha estado sucediendo, todo esto que ha estado ocurriendo durante todo este tiempo, es algo que al final vais a entender y comprender que era lo mejor que os podía haber pasado para la conclusión, para el lugar hacia donde os dirigéis y para el resultado que va a haber. Es muy curioso porque esta carta me salió además en el post que subí en Instagram la semana pasada, si no recuerdo mal, porque tengo muchas cosas en la cabeza a veces, pero creo que fue esta carta. No sé si fue la opción número 1 o opción número 2, pero sí que es cierto que aquí realmente os está hablando de esto, de que es el momento de entender que las cosas siempre pasan por algo, que todo tiene un sentido, aunque nosotros en ese momento no seamos capaces de entender y de comprender la envergadura del mensaje de lo que nos está ocurriendo, al final es algo muy bueno y muy positivo.
¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, estrellita de color lila, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente: ¿cuál es el consejo para esta semana? Y tiene para mí el tarot canalizado. Vamos allá. Vamos a ver qué canalización que nos quieren decir para la opción número 2, estrellita de color lila. Bueno, vamos a ver. Es una semana en la que va a haber un proceso profundo a nivel emocional, ¿de acuerdo? Pero es un proceso en el que al final, hacia donde os lleva, es hacia un empoderamiento mayor, hacia una toma de conciencia mayor de quién eres. Y sobre todo te invita a que te posiciones ante una situación determinada. A veces puede ser ante una persona, ante un grupo de personas, ante tu situación laboral o profesional, o puede ser incluso en el ámbito, también hablaríamos familiar, incluso en el ámbito personal tuyo, contigo mismo, contigo misma. Quiero decir, al final es un momento muy bueno para que dejes que todo lo que te has estado sosteniendo durante tanto tiempo, que ya sabes y ya has ido percibiendo y sintiendo que eso no tenía el sentido o no ha tenido el resultado que tú esperabas, se marche, se acabe de disipar del todo. Porque esto no es algo abrupto que pasa de hoy para mañana. Quiero decir, que esto es algo que tú ya llevas dándole vueltas, que tú ya llevas tiempo viendo cada vez con más claridad, con lo cual esta semana sería un poco como la guinda del pastel y la finalización o la posición, ¿no?, correcta que vas a adoptar respecto a esta situación concreta, ¿de acuerdo? La que sea, porque puede ser también a nivel general, quiero decir, a nivel, digamos, general en tu vida también podría ser, porque ya os digo que cada uno, siempre os digo que tenéis que mirarlo desde el punto de vista en el que hay esa resonancia, que puede ser que no haya resonancia, evidentemente, pero porque al final son tiradas generales, como os digo siempre, ¿no? Bien, vamos por partes. Vamos a ir, en este caso, primero por la primera carta que tenemos aquí, que es la carta de la Torre. Esta carta realmente lo que nos está diciendo es que es un momento para fluir con esos cambios internos que nosotros estamos experimentando, porque esto no es algo externo, ¿eh? Fijaros que en este caso nos habla de algo que tiene que ver con vuestro interior, por las cartas que le siguen, ¿no? Fijaros que aquí realmente nos está hablando de romper con esa estructura mental, esa estructura en la que hemos estado sosteniéndonos a lo mejor durante toda la vida. No estamos hablando de un momento puntual o de una etapa. Y si no es de toda la vida, es desde hace bastantes años, ¿no? Sí que es importante que entendáis que aquí, ahora mismo, ese mensaje que hay es: déjate llevar con esta situación y confía en que todo eso que has estado cuestionando este último tiempo, sobre todo de forma tan profunda, y que además no has podido mirar hacia otro lugar, porque es verdad que has pasado por un proceso en el que todo te ha llevado a tener que mirar ahí, quiero decir, a tener que observar eso sí o sí. No ha sido un trabajo de búsqueda tuyo, de querer mirar y encontrar, sino que te ha llevado todo un poco a que tú tuvieras que fijarte en eso, que prestar atención en eso. Entonces hay un cambio muy profundo de estructuras mentales, de ideas, de pensamientos, de creencias, porque nos habla mucho de creencias. Estás en un proceso de transformación, en este caso de creencias. Estas creencias te conectan directamente con esa parte tuya emocional. Bien,
Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que es como que cada vez tienes más claro y es más evidente para ti, es una verdad mayor a nivel interno tuya, de que eso que tú estás sintiendo emocionalmente es algo que te lleva a ver la vida desde un lugar distinto, a percibir tu papel también y tu posición, no solamente contigo mismo, contigo misma, sino a nivel también, digamos, global, desde un lugar diferente y entendiendo y comprendiendo muchas cosas y sobre todo saliendo de esa idea que has tenido en muchas ocasiones de que las cosas te pasaban por una determinada cuestión, sino más bien como asumiendo totalmente una vez más tu responsabilidad, tu parte personal. Porque al final yo siempre os digo que todo depende de uno, de cómo uno actúa, de cómo uno percibe las cosas y la actitud que tiene luego frente a ellas. Quiero decir, al final es todo como un cúmulo de situaciones y de experiencias que tenemos, que se nos brinda la posibilidad de tener y de experimentar, para que luego nosotros también con toda esa información, con todo eso que estamos viviendo, seamos capaces de entender el mensaje, ¿no? Cada uno a nuestro ritmo, evidentemente, porque cada uno vamos a nuestro ritmo, ¿eh? Y todos los ritmos son perfectos. Esto también lo quiero puntualizar. Pero hay personas que parece que lo cogen todo al vuelo, que todo lo entienden y lo comprenden a la primera. Bien, fantástico, maravilloso, porque no es una crítica, pero hay otras personas que necesitan días, semanas, meses o años. Cada uno va a su ritmo y todos los ritmos son perfectos. Porque las cosas ocurren cuando realmente estamos preparados para entender las cosas. Mientras no estemos preparados no va a llegar esa información. Por eso es importante entender que todos los ritmos son buenos, son perfectos y son los que tienen que ser. Y no darle más vueltas, ¿bien? ¿No? Si empezamos a hacer comparativas, emocionalmente vamos a ir a esa oscuridad en la que se nos va a remover muchas cosas, ¿no? Y además, en este momento, precisamente los que habéis escogido esta opción, estáis en un momento de bastante necesidad de conectar con esa parte oscura, por decirlo de alguna manera, con esa sombra, ¿no? Pero porque esa sombra es parte de esos pensamientos, de esas creencias que habéis tenido todo este tiempo, para poderlas ver con una perspectiva mayor. Vais a hacer más un trabajo de observación y no tanto de entrar en la emoción, para poder comprender que esas emociones son las que un poco han guiado en muchas ocasiones actitudes y maneras de funcionar que habéis tenido durante todo este tiempo, con lo cual esto también os ayuda a ver que hay otras formas y otras maneras de sentir emocionalmente y de actuar en la vida, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir en absoluto que vosotros os hayáis estado equivocando todo este tiempo, para nada. Era parte de lo que teníais que vivir y experimentar, porque es así y era necesario todo eso para haber llegado ahora a esta conclusión, con lo cual todo está bien. Esto sí que lo quiero puntualizar, ¿de acuerdo? Fijaros que la última carta que sale es la carta del emperador y esta carta evidentemente nos habla de esa fortaleza en saber realmente qué es lo que quiero y tener quizás una visión, una percepción de las cosas, vamos a decir, más estructurada de lo que estaba antes. Hay que conectar con esa naturaleza interna, esa fuerza que tiene este arcano, desde el punto de vista en el que tenemos que recuperar una fuerza que hemos perdido. Esa fuerza evidentemente es una fuerza que tenemos que recordar por qué la hemos perdido, a quién se la hemos dado, dónde nos sentimos débiles, por qué en muchas ocasiones sentimos esa debilidad. Bien, esto tiene que ver sobre todo con el padre, la relación que hayamos podido tener con el padre y sobre todo también la relación que hayamos podido experimentar nosotros con la parte masculina, porque a veces no es solamente el padre, también puede ser el abuelo, el tío, un hermano, ¿de acuerdo? Pero fijaros que sería bueno que
que pensaseis, que profundizaseis respecto a qué relación he tenido. Yo he cogido a mi padre, lo amo profundamente, forma parte de mí, lo tengo presente, o rechazo a mi padre, critico a mi padre, tengo dolor con mi padre. Esto también sería muy interesante porque tiene que ver con este proceso en el que estáis y posiblemente vais a descubrir o vais a hacer un trabajo muy bonito y muy profundo respecto a esta cuestión, ¿bien? Si no solamente con el padre, con la parte masculina en general. Incluso podría estar hablando de que tienes que conectar con esa parte tuya masculina que a lo mejor has estado apartando por eso mismo, por un conflicto que hayas podido tener en algún momento determinado. Con lo cual, a mí me parece tremendamente interesante el mensaje que tenemos aquí. Es importante que sepáis o toméis conciencia de que siempre, cuando resuena un vídeo, un interactivo, que tiene que ver realmente con el momento en el que os encontráis, que tiene esa resonancia, pues al final es muy bueno que aprovechéis energéticamente, porque aquí hay un consejo, y este consejo que hay, pues es para que vosotros de alguna manera podáis aprovechar al 100% esa información, ¿de acuerdo? Pero también os voy a decir una cosa. Hay veces que aun sabiendo que eso es lo que deberíamos o el camino que deberíamos de escoger, no tenemos las fuerzas ni las ganas suficientes de llevarlo a cabo. Pues respetémonos también. A lo mejor no es esta semana la que necesitas hacerlo, el mensaje te viene ahora, pero hasta dentro de un mes o dentro de 2 meses no eres capaz de llevar a cabo esto. Tómate tu tiempo y sobre todo conecta vibracionalmente con el mensaje que hay aquí si te resuena. Si no, pues como siempre os digo, no le hagas mucho caso y pasa a otro vídeo o a otro canal, que esto a veces es lo que hay que hacer, ¿no? Y ya está. Bien, vamos a sacar una última carta de este maravilloso oráculo. Vamos a ver cuál es el mensaje. A ver, se han caído estas. Vamos a barajar de aquí, ¿vale? Bueno, fijaros, qué interesante. Nos sale la carta de la espada y nos dice, haz el cambio. Muy bien. Al final, todo lo que te está diciendo es que no tengas miedo a dejar atrás aquello que tanto tiempo has estado mirando como que era lo verdadero, que era lo bueno, que era bonito, que era lo justo, que era lo correcto. Fijaros qué imagen tan interesante. Es una mujer que está delante de un espejo con una espada y se va a cortar el pelo. El pelo lo tiene muy largo, quiero decir, ella ha tardado posiblemente años y ha estado mucho tiempo con ese pelo largo. Esto tiene que ver sobre todo con esa parte suya femenina. Quizás ha estado demasiado en esa feminidad y ahora es momento de coger fuerza desde otro lugar. Hay un dicho que dicen de que cuando te cortas el pelo pierdes la fuerza. Bueno, fijaros, a veces hay que cortar o hay que perder las cosas para poder volver a recuperar esa fuerza con la verdadera naturaleza y el verdadero potencial que cada uno de nosotros tenemos. Y yo creo que es necesario que se corte el pelo o que cortes esas creencias, esos pensamientos que tienes en este momento para realmente poder volver a encontrar el camino y recuperar esa fortaleza. Mira mucho el tema de lo del padre o de la parte masculina. ¿Qué tienes ahí tú pendiente? ¿Y qué es lo que no está del todo clarificado para ti? Te puede venir muy bien dormir con la carta del emperador durante esta semana o el tiempo que tú sientas. Te va a dar mensajes muy interesantes. Siempre os digo que cuando no podéis dormir con una carta, que os la ponéis debajo de la almohada y no podéis dormir con ella, la pongáis en la mesita de noche, ¿vale? Esta carta no debería de causaros grandes estragos, pero cada uno a nivel sensitivo pues percibe las cosas de forma distinta. Si no tenéis la carta del emperador, no pasa absolutamente nada. Cogéis un papelito en blanco y ponéis el emperador y el número 4 en números romanos. Yo siempre digo en números romanos, ¿bien? Con lo cual, eso tiene la misma vibración y se trabaja exactamente de la misma manera, porque al final
hablamos de un arquetipo y de una vibración numérica también, y de una vibración, porque para mí las cartas son portales, con lo cual esto es como que no nos lo acabamos, ¿no? Así que si os apetece hacer este trabajo de dormir con ella y a ver qué sucede, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar, y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo, y bueno, recordaros que el viernes vuelvo a subir vídeo, y que tengáis y que paséis y que disfrutéis de esta semana que tenéis por delante. Os mando un beso muy grande. Hasta pronto.